conocido como el Ruach de Dios. Ruach de Dios, ¿qué significa? Significa viento de Dios. En otras palabras, lo que Dios sopla en el hombre es el Espíritu de Dios dentro del hombre, lo que le da vida al hombre. Es que cuando hablamos del Espíritu de Dios, hablamos de la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero decir que es una persona, esto es muy profundo. Decir que es una persona es algo para meditarlo. Cuando dicen amén. Por eso encontramos propiedades o cualidades que tiene una persona. Racionalidad. El Espíritu tiene racionalidad, que es la capacidad de pensar y razonar. O sea que el Espíritu de Dios piensa y razona. ¿Cuánto adoran al Señor? Tiene libertad, que es la capacidad de tomar decisiones. Cuando hablamos de la persona del Espíritu, entendemos que tiene conciencia, conocimiento de sí mismo y de sus actos, que tiene voluntad, capacidad de querer y elegir. ¿Cuánto adoran al Señor? Que tiene capacidad de amar y de relacionarse con los demás. Responsabilidad, responder por las propias acciones. ¿Cuánto adoran al Señor? Es por eso que cuando Ananías y Zafira venden la propiedad, y lo malo no es que vendieran la propiedad, lo malo es que ellos hicieron creer que estaban haciendo lo que los demás estaban haciendo, movidos por el Espíritu. Es que vendieron la propiedad para traer todo el dinero y juntarlos a la causa. Pero ellos, dice la palabra, que escondieron, parafraseando en mi palabra, escondieron una parte y dijeron: vendimos la propiedad por esta cantidad. ¿Cuánto adoran al Señor? Pero lo que me llama la atención, y es por lo que lo traigo a colación, es que Pedro le dice a él: no me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu Santo de Dios. Y es por esto que los jóvenes que van entrando por la puerta te van a cargar y te van a llevar al sepulcro. ¿Cuándo adoran al Señor? O sea, no me has mentido a mí, le has mentido a la persona del Espíritu de Dios. ¿Cuánto adoran al Señor? O sea, que estamos hablando con una persona. Estamos hablando de una persona que piensa, que razona, que discierne. Una persona que entiende cuál es una caída y cuál es una persona que está en el pecado. ¿Cuánto adoran al Señor? Créame que el Espíritu de Dios le va a entender cuando usted tenga una caída, cuando fue engañado por el enemigo. Pero también le va a castigar cuando ya usted lo que está en una sinvergüenzada. ¿Cuánto adoran a Jesús? ¿Cuánto adoran al Señor? Den un fuerte aplauso a Jesús. Y uno de los atributos que tiene el Espíritu de Dios, como ya mencionamos, es que eso le conocemos como la tercera persona. ¿Cuánto adoran al Señor? Quien está compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Un Dios que está compuesto por tres personas, confusiones diferentes y operan de manera diferente. ¿Cuánto adoran a Jesús? Y como toda persona tiene una casa y una morada, de la mano a alguien y de toda persona tiene una casa y tiene una morada. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuál es la morada? El apóstol Pablo dice: somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos morada, somos casa del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son casa del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos son casa del Espíritu Santo? Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria.
Es por eso que cuando el hombre fue creado, dice la palabra de Dios que Dios sopló en el hombre aliento de vida. Dios crea un muñeco de polvo de la tierra, formó un muñeco. Me parece que hizo su función el agua que estaba con el viento, que rociaba el huerto, porque no llovía, más como una neblina de viento, el agua cubría el lugar. También hizo su función. Dios tomó tierra, polvo de la tierra, lo convirtió en el lodo. Con la neblina o nube de agua que había, hizo un muñeco. ¿Alguien bendice el nombre de Jesús? Y sopló aliento de vida. ¿Qué es el aliento? Pregunto yo. ¿Qué es el aliento? El aliento no es lo que sale de los pulmones. ¿Cuántos adoran al Señor? El aliento es lo que sale de los pulmones, del interior. Lo que le llamamos respiración. El aire, la brisa que sale de nuestro cuerpo. ¿Cuántos adoran al Señor? En otras palabras, está diciendo, cuando dice el aliento de Dios, Dios sopló aliento de vida, está diciendo, sopló un aire o un viento que salió de su interior, de sus entrañas. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero el Espíritu de Dios también es conocido como el Ruach de Dios. Ruach de Dios, ¿qué significa? Significa viento de Dios. En otras palabras, lo que Dios sopla en el hombre es el Espíritu de Dios dentro del hombre, lo que le da vida al hombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. El Ruach de Dios, el viento que viene de Dios, el Espíritu que viene de Dios, el Espíritu que viene de dentro de Dios, que es uno con Dios. Y esto es lo que le da vida al hombre. Es por eso que Dios le dice al hombre, el día que peques, el día que pecaras, ese día vas a morir. Porque Dios entendía que el Espíritu no iba a permitirse morar donde habitaba el pecado. No me está entendiendo aquí. Dios sabía que había introducido y estaba consciente de que había introducido su Espíritu en el hombre. Pero también sabía que su Espíritu, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu, no se iba a permitir habitar, a vivir, a morar donde habitaba el pecado mismo. Es por eso que cuando el hombre peca, el Espíritu sale del hombre. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? El pecado entra en el hombre y el Espíritu sale. No me están entendiendo. Porque el Espíritu no se permite habitar donde habita el pecado. Es por eso que cuando Jesús está en la cruz, Jesús no pecó, pero absorbió los pecados de la humanidad. Y los pecados entraron en Jesús. Pero hay un momento donde Jesús dice: Padre, me ha desamparado. ¿Por qué? Porque Jesús sintió cuando el Espíritu salió de él, por cuanto él había absorbido el pecado de la humanidad. Su nombre sea la gloria. Entonces Cristo absorbe los pecados nuestros y el Espíritu sale. Y Cristo clama, gime, dice: Padre, me has desamparado. Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. En otras palabras, el hombre fue diseñado para que el Espíritu Santo more en el hombre. Para que el hombre pueda alojar el Espíritu de Dios en él. Para que el hombre de Dios pueda recibir o tener el Espíritu de Dios en él. O sea que Dios y diseñó en el hombre una habitación para que el Espíritu de Dios morara. Pero por cuanto el hombre peca, gloria al Señor, el Espíritu sale y lo que queda un vacío en el hombre. Díganme conmigo, un vacío. Pero ¿qué es el vacío? Este vacío no es más que el espacio
que deja el Espíritu de Dios. Su nombre sea la gloria. Por eso que el hombre se siente desnudo, pero nunca había tenido ropa. Por eso que el hombre se siente inseguro y se siente lleno de miedo, porque ya Dios no estaba con él, ya el Espíritu de Dios no estaba con él. Pero dígame usted no se va a quedar en una casa donde no lo valoren. Usted no se va a quedar en una casa donde no lo respeten a usted. Usted no se va a quedar en una casa donde lo traten mal y lo pisoteen, donde lo humillen. A su nombre sea la gloria. Usted no se va a quedar en una casa donde lo traten mal. Su nombre sea la gloria. Por eso que el apóstol dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contristar el Espíritu Santo de Dios? Es causarle tristeza o dolor a la tercera persona de Dios mediante acciones, palabras y actividades que van en contra de su carácter. No es que el Espíritu de Dios quiera dejarte, es que su carácter, su naturaleza, no convive con el pecado. Y cuando tú prefieres tomar el pecado o aferrarte del pecado, entonces Él tiene que alejarse. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran? Den un fuerte aplauso a Jesús. Por eso que Dios le advierte al hombre: oye, no peques. Porque el día que peques, ese día morirá. Porque el hombre depende, la vida espiritual del hombre depende del Espíritu de Dios. Repito, la vida espiritual nuestra depende del Espíritu de Dios. Su nombre sea la gloria. Como ya el Espíritu de Dios no estaba en el hombre, este comenzó a sentirse con miedo. Y ese vacío comenzó a llenarse de tristeza. Ese vacío comenzó a ser ocupado de amargura, de depresión, de miedo y de todas las cosas negativas que al hombre le suceden y le llegan a la vida del ser humano. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso que el apóstol Pablo siente una preocupación y decide expresarle esto, advertirle esto a la iglesia. Yo lo veo como una advertencia de un líder preocupado. Porque el día que un creyente contriste el Espíritu Santo, creo, sin temor a equivocarme, que está tomando el peor error de su vida. Y hay gente que dice: yo no puedo vivir sin fulano, yo no puedo vivir sin perencejo. Hermano, usted puede vivir con quien, dígame, sea quien sea, se le puede apartar de su lado y aún así el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. A veces nos aferramos a la gente, pero aunque la gente se vaya, el que nos llamó es fiel para terminar la obra en nosotros. Mi madre muere a los 18 años. Yo sentí que mi vida acabaría juntamente con ellas. Y me dolió mucho, pero aún estamos de pie. ¿Cuánto adoran al Señor? Y quizá usted también le han roto el corazón muchas veces, pero todavía usted está aquí. Y hay muchas personas que fueron parte de nuestra vida y muy importantes en nuestra vida, ya no están, pero aún seguimos de pie. Dios y la misericordia de Dios nos ha sostenido. Dios nos ha dado la fuerza para continuar. Pero que escuche esto, por favor. Se puede irse a quien sea, pero si se va el Espíritu de Dios de su vida, ese día su vida acabará. Y no solamente yo seré un cadáver andante. Usted será un cadáver andante. Alguien que camina, pero que no tiene vida. Si el Espíritu de Dios se aparta de nuestras vidas, nuestra vida acabaría. Alguien me dice el nombre de Jesús. Y David entendía esto. Porque David en el Salmo 51, verso 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David no está hablando de un palacio,
y él tenía palacio. No está hablando de una corona y tenía corona. No está hablando de esposa y hijos y tenía muchos hijos y muchas esposas. Pero él sabía que si el Espíritu de Dios salía, se apartaba de él, a su nombre sea la gloria, sería lo peor que le podría pasar. Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. Porque el Espíritu de Dios es lo que nos conecta con Dios. Su nombre. Es gracias a Él que sentimos o experimentamos todas las experiencias que sentimos en el Señor. Las revelaciones que llegan a nuestra vida es gracias al Espíritu. El conocimiento que llega a nuestra vida, la Biblia dice que la Biblia lo podemos discernir por el Espíritu. Es por eso que hay gente que quizá con una mente brillante, pero todavía aún no entiende las Escrituras. Porque la Escritura no es con sabiduría humana, sino con sabiduría celestial de Dios. Y la palabra de Dios la discernimos y la entendemos a través del Espíritu Santo. Porque son cosas espirituales que se disciernen a través del Espíritu. Y todo lo que experimentamos en el Señor, toda la revelación, los dones, todo lo que usted experimente, las cosas sobrenaturales que ha experimentado con Dios, es a través del Espíritu. Nada, si no es con el Espíritu, Dios no va a hacer nada con nosotros. Si no es a través del Espíritu de Dios. Porque todo lo que Dios hace con el hombre, todo es a través de su Espíritu. ¿Cuánto adoran al Señor? Porque el Espíritu de Dios nos conecta. Diga conmigo, el Espíritu de Dios me conecta con el Padre. Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que el que está en nosotros escudriña la mente de Cristo, escudriña la mente del Padre, y lo que piensa el Padre, es por eso que podemos saber lo que Dios quiere con nosotros. Por eso que sabemos cuando el Padre está triste con nosotros. Pero podemos saber si cuando el Padre está disgustado con nosotros. Yo no sé cuántos han sido reprendidos por el Espíritu en algún momento, gloria al Señor. Es gracias al Espíritu que podemos discernir, gloria al Señor, en qué estado estamos con el Padre. Si el Padre se siente bien con nosotros o no. Porque el Espíritu de Dios que escudriña la mente de Dios, dice la palabra de Dios, se mete a la mente de Dios y sabe los pensamientos de Dios. Y esos pensamientos nos los transmite a nosotros, a su nombre sea la gloria. Y así sabemos si las cosas las estamos haciendo bien o las estamos haciendo mal. Y ese susurro de Dios en nuestras vidas es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, tenemos la mente de Cristo. Porque los pensamientos de Cristo llegan a nuestros pensamientos a través del Espíritu Santo que escudriña la mente de Cristo. Den un fuerte aplauso al Señor. Pero nos puede abandonar el Espíritu. O sea, se puede alejar de nosotros. Más bien nosotros lo abandonamos a Él. Porque nosotros somos los que tomamos las decisiones cuando adoran al Señor. Nosotros somos como cuando tomamos las decisiones. A su nombre sea la gloria. Somos nosotros que decidimos seguir o no seguir, avanzar o no avanzar, venir al culto o no venir, adorar o no adorar, danzar o no danzar, hablar en lengua o no hablar en lengua, orar o no orar. A su nombre sea la gloria. Serle fiel a Dios o no serle fiel. Somos nosotros que decidimos. Hemos decidido estar aquí hoy. Hemos decidido aceptar a Cristo hace mucho tiempo atrás. Aunque la gente diga cosas que ellos no entienden, pero dicen cosas de nosotros, aún seguimos firmes esperando la venida de Cristo. ¿Cuánto adoran al Señor? Pero todo lo que Dios va a hacer es a través del Espíritu, desde su llamado hasta la venida del Señor. Porque dice que el Espíritu es la araz que nos va a elevar a las nubes. Cuando Cristo venga, a la iglesia será levantada. ¿Pero por quién será levantada? Por el Espíritu de Dios. Y si tú no tienes el Espíritu de Dios, ¿qué te va a levantar?
¿Qué te va a levantar a ti? ¿Qué te va a llevar al cielo? Si el Espíritu de Dios no. Dice que seremos transformados en otro cuerpo. Si el Espíritu de Dios no está con nosotros, ¿qué nos va a transformar? El cuerpo. En un cuerpo incorruptible. Si el Espíritu de Dios no está con nosotros, ¿quién nos dará discernimiento de entender que es Cristo y no otros falsos Cristos de los que han aparecido a través de los tiempos? A su nombre sea la gloria. Pero claro que se puede alejar de nosotros cuando no se sienta representado por nosotros. La Biblia dice que somos embajadores, representantes del reino de los cielos en la tierra. Representamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la tierra. Por eso, gloria al Señor, cuando alguien necesita de Dios o es atormentado por un demonio, viene a nosotros para que oremos por él. Su nombre. Pero cuando no se siente representado por nosotros, cuando vivimos una vida no agradable a Dios, cuando no nos dejamos dirigir por el Espíritu, sino por la carne, de la mano a alguien diré, se bajó el